¿Sabías que en momentos de crisis social, cuando se declara ley marcial, hay 5 cosas específicas que el gobierno confiscará primero? Y no estoy hablando de saqueadores o delincuentes comunes. Me refiero al propio gobierno, con documentos oficiales y precedentes históricos que lo respaldan. Hoy vamos a revisar exactamente qué puedes perder primero durante una situación de control militar, como ha ocurrido antes en países como Estados Unidos, Argentina y España. Y sobre todo, qué estrategias prácticas puedes implementar desde hoy para proteger tu autonomía y la de tu familia. Cubriremos las confiscaciones de armas documentadas durante el huracán Katrina, el racionamiento de combustible que ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, las órdenes ejecutivas que permiten requisar alimentos privados, el bloqueo total de comunicaciones y las estrategias de diversificación que realmente funcionan cuando todo se complica. Pero déjame aclarar algo importante. Aquí en nuestro canal no hacemos sensacionalismo para generar miedo innecesario. Traemos información real, basada en situaciones que ya han ocurrido o que, según expertos en seguridad nacional, tienen probabilidades reales de suceder. Al final, cada uno decide cómo prepararse. Esta información es extremadamente valiosa y va a marcar una diferencia real en tu preparación. Te pido que veas hasta el final y lo compartas con familiares y amigos, porque como preppers y sobrevivencialistas, sabemos que el conocimiento compartido nos fortalece a todos. ¿Qué libertades pierdes inmediatamente cuando se declara ley marcial? Empecemos por lo básico. Cuando se declara ley marcial, la autoridad civil se suspende y el control pasa directamente a las Fuerzas Armadas. Esto significa que tus derechos constitucionales, incluso en democracias consolidadas, quedan temporalmente suspendidos. Lo primero que desaparece es tu libertad de movimiento. Toques de queda inmediatos, controles militares en carreteras principales y restricciones para salir de tu ciudad o incluso de tu barrio. Esto lo hemos visto en España durante estados de alarma, en Argentina durante la dictadura militar y más recientemente en varios estados de Estados Unidos durante disturbios civiles. Según la Rand Corporation, un think tank estadounidense especializado en seguridad nacional, estos controles de movilidad se implementan en las primeras 6 a 12 horas después de la declaración, precisamente para evitar que la población se organice o reubique recursos. La segunda libertad que se suspende es tu derecho a la información libre. Medios de comunicación bajo censura militar, internet con restricciones severas y redes sociales monitoreadas constantemente. En Venezuela, durante las crisis de 2017 y 2019, vimos cómo se bloquearon señales de televisión independiente y se limitó el acceso a plataformas digitales. El objetivo es claro: controlar la narrativa y evitar que información no autorizada circule entre la población. Como preppers, entendemos que la información es poder, y sin información libre, nuestras decisiones se basan en lo que el gobierno quiere que sepamos. Y ahora me dices, ¿has experimentado alguna vez restricciones severas de movimiento o censura en tu país? Comenta aquí porque quiero conocer experiencias reales de nuestra comunidad. ¿Cuáles son las primeras posesiones que te confiscarán? Ahora viene lo que realmente nos afecta como individuos preparados. ¿Qué cosas físicas van a quitarte primero? Armas y municiones encabezan la lista, y esto no es especulación teórica. Tenemos precedentes documentados. Durante el huracán Katrina en Nueva Orleans 2005, las autoridades confiscaron armas de fuego de ciudadanos que las poseían legalmente. Según reportes del Institute for Justice, más de 1000 armas fueron confiscadas sin debido proceso legal. Pero aquí está el detalle que muchos no conocen. En la Alemania nazi, antes de 1938, cualquier ciudadano podía poseer armas de fuego. Solo tenía que registrarlas. ¿Te suena familiar? Muchos estados en Pinochet, Estados Unidos y países europeos tienen registros similares hoy. Cuando los nazis tomaron control total, simplemente consultaron esos registros y dijeron: esta persona tiene armas, podrían causar problemas, vamos por ellas. La lección aquí es clara: los registros de armas se convierten en listas de confiscación cuando cambian las reglas del juego. Dinero y ahorros son el segundo objetivo. Bloqueos bancarios, límites drásticos en retiros de efectivo y, en casos extremos, confiscación directa de cuentas. En Argentina, durante el Corralito de 2001, los ciudadanos perdieron acceso a sus propios ahorros por meses. En Chipre, 2013, se confiscó directamente un porcentaje de los depósitos bancarios para rescatar el sistema financiero. El Fondo Monetario Internacional tiene estudios que muestran cómo, en situaciones de crisis nacional, los gobiernos priorizan el control de liquidez antes que los derechos de propiedad individual. Tu dinero en el banco no es realmente tuyo cuando el gobierno decide que no lo es.
Aquí la estrategia es diversificación, efectivo en casa, metales preciosos, criptomonedas en wallets físicas y activos que mantengan valor independientemente del sistema bancario tradicional. Y dime, ¿tienes alguna estrategia de diversificación financiera pensando en escenarios de crisis? Comenta tu experiencia para que todos aprendamos. ¿Qué recursos esenciales quedarán bajo control gubernamental? Los recursos que mantienes para supervivencia básica también entran en la mira del control estatal. Combustible y energía se racionan inmediatamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en Estados Unidos como en España bajo Franco, se implementaron sistemas de cupones para gasolina. La diferencia es que ahora la dependencia energética es mayor. Tu coche, tu generador, tu calefacción, todo funciona con combustibles que pueden racionarse de la noche a la mañana. Según documentos desclasificados del Departamento de Energía de Estados Unidos, existen planes detallados para priorizar distribución de combustible durante emergencias nacionales. Primero militar, segundo servicios esenciales, tercero transporte público y al final consumidores privados. Si eres ciudadano común, quedas en la cola. Alimentos almacenados pueden ser requisados bajo órdenes ejecutivas ya existentes. En Estados Unidos, 2 presidentes diferentes han firmado órdenes que permiten al gobierno confiscar reservas alimentarias privadas durante crisis nacionales bajo el argumento de equidad distributiva. Imagina esta situación. Tocas una puerta. Hola, somos del gobierno. Sabemos que tienes alimentos almacenados. Tu vecino no tiene comida para sus hijos. Vamos a redistribuir parte de tus reservas. ¿Qué puedes hacer? Legalmente, bajo ley marcial, nada. La estrategia aquí es simple pero efectiva. Nunca pongas todos tus recursos en un solo lugar. Si tienes 6 meses de comida, no los almacenes todos en tu sótano. Distribuye algo en casa de familiares de confianza, algo en una ubicación alternativa. Si vienen por tus reservas, encuentran solo una parte. Medicamentos y atención médica también se priorizan. Los hospitales pasan a control militar y medicinas críticas se distribuyen según criterios gubernamentales, no médicos. Si dependes de medicamentos específicos, durante ley marcial podrías quedarte sin acceso a ellos. En Venezuela, durante la crisis sanitaria de 2016-2019, medicinas para diabetes, hipertensión y otras condiciones crónicas simplemente desaparecieron de farmacias privadas, quedando disponibles solo en centros controlados por el gobierno. ¿Has pensado en tener reservas de medicamentos esenciales para tu familia? Comenta qué estrategia usas porque esto puede salvar vidas reales. ¿Cómo te aislarán y controlarán la información? El control de información es quizás el aspecto más sofisticado y peligroso de la ley marcial moderna. Bloqueo de comunicaciones incluye celulares, internet, radio AM/FM, y aquí viene algo que muchos preppers no consideran. Radios de banda civil y radioaficionados también pueden ser bloqueados o rastreados. Nuestros militares tienen tecnología para interferir cualquier frecuencia de radio civil. Además, y esto es importante, pueden triangular tu posición exacta si transmites por radio. Esa comunicación que crees segura se convierte en una baliza que les dice exactamente dónde estás. He hablado con preppers que me dicen, no problem, usamos códigos en nuestras transmisiones de radio. Pero amigos, si estás transmitiendo durante ley marcial, no les importa qué dices. Les importa que eres alguien que se está comunicando fuera de canales oficiales. Eso te convierte automáticamente en una persona de interés. Durante los disturbios, en Ferguson, Missouri 2014, las autoridades usaron equipos llamados Stingrays, que imitan torres de celular para interceptar todas las comunicaciones móviles en un área específica. Cada mensaje, cada llamada, cada ubicación quedó registrada. Estrategias de comunicación alternativa tienen que ser más creativas. Redes comunitarias cara a cara, puntos de encuentro preestablecidos, sistemas de señales visuales, mensajes físicos en ubicaciones acordadas. Suena anticuado, pero funciona porque no depende de tecnología que pueden interferir. La clave es coordinar con tu red de confianza antes de que ocurra la crisis. Si los celulares no funcionan, nos encontramos cada 2 días a las 6 p.m. en este lugar específico. Simple, efectivo y no pueden bloquearlo tecnológicamente. ¿Tienes un plan de comunicación alternativa con tu familia o comunidad? Si tienes una estrategia mejor que las que mencioné, compártela aquí para que toda nuestra comunidad crezca junta. ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia que realmente funcionan? Ahora viene la parte práctica. ¿Qué puedes hacer desde hoy para protegerte? Diversificación total es tu mejor defensa. No guardes todos tus recursos en un solo lugar. No dependas de una sola fuente de energía.
No confíes en un solo método de comunicación. Si tienes armas, no las registres todas en el mismo lugar. Si tienes efectivo, no lo guardes todo en el mismo banco. Si tienes comida almacenada, no la pongas toda en tu casa. Esta estrategia se llama distribución de riesgos y la usan bancos internacionales, corporaciones globales y gobiernos inteligentes. Energías alternativas te dan independencia real. Un panel solar pequeño puede cargar teléfonos, linternas LED y radios portátiles sin depender de la red eléctrica. Una bicicleta eléctrica te permite moverte 50 kilómetros sin combustible. Herramientas manuales funcionan cuando no hay electricidad. Pero cuidado, no hagas inversiones enormes que llamen la atención. Un generador diésel de 10.000 watts en tu patio trasero es una invitación a problemas. Mejor varios sistemas pequeños, discretos, distribuidos. Red comunitaria sólida es tu verdadero seguro de supervivencia. Una familia sola es fácil de controlar o eliminar. 10 familias coordinadas son un desafío. 50 familias que se apoyan mutuamente son prácticamente imposibles de someter. La historia nos enseña que las comunidades organizadas sobreviven mejor que los individuos aislados. Durante la ocupación nazi en Europa, las redes de resistencia más efectivas no eran guerrilleros solitarios. Eran vecinos ordinarios que se cuidaban entre sí. Empieza pequeño. Conoce a tus vecinos inmediatos. Identifica habilidades útiles. ¿Quién sabe mecánica? ¿Quién tiene conocimientos médicos? ¿Quién tiene experiencia en comunicaciones? No necesitas formar un grupo paramilitar, solo una red de apoyo mutuo. Preparación psicológica es igual de importante que la física. Situaciones de control extremo generan estrés masivo, depresión, ansiedad. Tu mente necesita estar preparada para tomar decisiones racionales bajo presión. Practica escenarios mentalmente. ¿Qué harías si tocan tu puerta a las 3 a.m.? ¿Cómo reaccionarías si te piden entrar a revisar tu casa? ¿Tienes plan B si tu plan A falla completamente? ¿Qué parte de esta preparación te parece más desafiante de implementar? Comenta aquí porque me interesa saber qué obstáculos reales enfrentan en sus preparaciones. ¿Qué lecciones nos enseña la historia sobre ley marcial? La ley marcial no es ciencia ficción ni teoría conspirativa. Ha ocurrido múltiples veces en la historia reciente, incluso en democracias consolidadas. Estados Unidos ha declarado ley marcial oficialmente más de 60 veces desde su fundación. Durante la Guerra Civil, la Primera y Segunda Guerra Mundial, disturbios raciales de los años 60, huracanes devastadores y más recientemente durante eventos como los disturbios de Los Ángeles en 1992. Cada vez los ciudadanos perdieron temporalmente derechos constitucionales básicos. Y aquí está el detalle importante. Temporalmente, a veces se extiende por meses o años. España implementó estados de excepción durante la transición democrática y más recientemente estados de alarma, que aunque no son ley marcial técnicamente, suspenden derechos similares. El estado de alarma por COVID-19 duró casi un año, restringiendo movimientos, reuniones y actividades comerciales. Argentina vivió ley marcial durante la dictadura militar de 1976-1983. Toque de queda, censura total, confiscación de propiedades, detenciones sin juicio. Pero también durante crisis económicas posteriores, como el Corralito de 2001, donde se suspendieron derechos económicos básicos. Chile experimentó estados de sitio repetidamente, tanto durante la dictadura de Pinochet como en democracia durante crisis sociales. En 2019, durante protestas masivas, se declaró estado de emergencia que incluía toque de queda y patrullas militares en las calles. La lección histórica es clara. La ley marcial puede ocurrir en cualquier país, bajo cualquier sistema político, cuando las autoridades consideran que la situación lo justifica. Y una vez implementada, siempre dura más de lo que inicialmente promete. Los gobiernos que la implementan no son necesariamente malvados, pero enfrentan presiones enormes y toman decisiones que priorizan control sobre libertades individuales. Es natural, es predecible, y por eso nosotros como sobrevivencialistas nos preparamos. ¿Has vivido personalmente alguna situación de control gubernamental extremo en tu país? Si es así, comparte tu experiencia porque estos testimonios reales nos ayudan a todos a prepararnos mejor. Y ahora me dices, ¿cuál de estas estrategias te parece más esencial para implementar primero? ¿Tienes algo de esta preparación ya en marcha? Comenta aquí abajo. Yo leo todo. Y quién sabe, tal vez traiga tu sugerencia en el próximo video. Por cierto, voy a dejar aquí en la descripción un enlace a nuestro blog pilaresdelibertad.com, donde mantengo una lista actualizada constantemente sobre preparación para escenarios de control gubernamental. Es completamente gratuito para que leas y pongas en práctica.
Continúa aquí conmigo porque ahora voy a contarte algo de extrema importancia que complementa este video. La ley marcial no es el único escenario para el que debemos prepararnos. Crisis económicas, desastres naturales y colapsos de infraestructura pueden crear situaciones igualmente desafiantes. Y por supuesto, no dejes de revisar nuestra tienda de productos exclusivos del canal Pilares de la Libertad. Al adquirir algo tendrás productos de excelente calidad y además apoyas nuestro canal para seguir produciendo contenido como este. Como preppers y sobrevivencialistas, entendemos que la preparación no es paranoia, es responsabilidad. No prepararse, esperando que nunca va a pasar, es literalmente apostar tu libertad y la seguridad de tu familia a que los gobiernos siempre actuarán en tu mejor interés. La historia nos demuestra lo contrario. Los gobiernos actúan en su propio interés de supervivencia y cuando se sienten amenazados suspenden libertades civiles para mantener control. Si este contenido te pareció valioso, dale like, compártelo con familiares y amigos que necesitan esta información y suscríbete al canal para más estrategias de preparación real. Y claro, revisa los videos que estoy dejando en la pantalla y en la descripción porque complementan este tema y van a llevar tu preparación al siguiente nivel. Ve también ese otro video que aparece ahí en la pantalla, va a complementar este tema. La preparación es un camino, no un destino, y cada paso que das te acerca más a la verdadera independencia. Recuerda, un prepper preparado es un ciudadano libre, incluso cuando las circunstancias intentan quitarle esa libertad. Te veo en el próximo video.